Hola, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Bienvenidos todos a ¿Cómo hacemos videojuegos? Me voy a Hay mucho presentar. eco, Antes profe que nada, quiero Alejandro. agradecerles por estar aquí. Espero que les sea útil esta charla. Y después, hacia el final, lo que les voy a pedir, más que nada durante la charla, es que a medida que desarrollemos los distintos temas, esperen un poquito, digamos, si quieren pueden ir haciendo preguntas, ¿sí? Que Bueno, después Fergie me va a estar pasando. Y voy a dejar esas preguntas más que nada, salvo que sea algo muy específico, lo voy a estar dejando para la sección de preguntas al final, ¿sí? Quiero presentarme, antes que nada, para que me conozcan. Vamos a pasar a la diapositiva de presentación. Mi nombre es Ale Vidal, o Alejandro Vidal, o Alex Vidal, como más les guste. Yo soy un Technical Director, o dicho en criollo, director técnico o director tecnológico de Globant. ¿Sí? Que Globant es una empresa que, entre tantas otras cosas, tiene un estudio de gaming y bueno, nosotros obviamente nos dedicamos a todo lo que es el desarrollo de videojuegos y todo lo que tiene que ver con proyectos de videojuegos más allá de lo que es el desarrollo mismo, ¿no? O sea, y es algo que también vamos a cubrir en esta charla. En mi caso en particular, yo vengo de una formación como programador y bueno, un poco la charla también va a estar hacia el final, sobre todo orientada a eso, pero vamos a pasar por todos los distintos roles y todo lo que conlleva a la creación de los videojuegos, ¿no? En mi caso en particular, bueno, para que sepan un poquito de mí, vamos a hablar muy rápido de esto. Tengo un poco más de 20 años de experiencia como desarrollador y trabajando en la industria de la tecnología, ¿no? De IT. Y específicamente para Globant, hace casi 4 años ya que estoy trabajando en el estudio de gaming y fui director técnico para los títulos que figuran ahí, que son de Electronic Arts, el NHL 19 y 20, que son juegos de hockey, que aquí no son por ahí muy populares, obviamente, porque el hockey sobre hielo no es muy popular aquí, pero en otros países, sobre todo en países nórdicos, es como el gran deporte, como para nosotros el fútbol. Después también trabajé en el Madden 19, que es la franquicia de fútbol americano y en juegos de pelea como UFC 3 y UFC 4, que quizás los conozcan. Pero bueno, vamos a hablar muy rápidamente de qué es lo que hace un poco el estudio de gaming, cuáles son algunas de las cifras. De vuelta muy rápidamente, no quiero abrumarlos con esto, quiero meternos ya más en la charla de lo que tiene que ver con cómo se hacen los videojuegos, según nuestra experiencia también. ¿no? En el caso del estudio de gaming de Globant, bueno, eh, trabajamos en todo lo que es diseño, ¿sí? Preproducción, producción, postproducción y desarrollo de videojuegos, ¿no? De clase mundial, juegos AAA, juegos en todas las plataformas concebibles, todo lo que tiene que ver con juegos de consola, juegos de PC, juegos de mobile, ¿sí? Incluso juegos para web, ¿no? Ujú. Un poquito para que vean ahí en la diapositiva. Hemos hecho proyectos de videojuegos para juegos de AAA, eh, 41 hasta el momento. También tenemos varios proyectos en desarrollo, de los cuales obviamente no podemos hablar. eh, Hay un contrato de exclusividad y demás. Y algunos de nuestros clientes son Electronic Arts, como ya les mencioné anteriormente. También trabajamos con Warner Games, con Ubisoft, con Sony y algunas otras empresas más que, bueno, ahí no figuran, por ejemplo, como 2K, que si no la tienen por ahí muy nombrada, ha hecho juegos como Borderlands, XCOM, Civilization, NBA 2K, por ejemplo, y también otras como Square Enix, que, bueno, tienen grandes títulos como Final Fantasy, Dragon Quest, Nier Automata, es otro que me viene a la mente. Así que, bueno, son todas empresas líderes con las que hemos estado trabajando, ¿no? Y para darles un poquito de contexto también, voy a nombrar algunas de las cosas que hemos hecho en el estudio y
como forma de mostrarles también el tipo de diversidad que hay en lo que es la creación de videojuegos, ¿sí? Que no es solamente la parte de programación o la parte de diseño o diseño de niveles o demás, sino que implica otro tipo de trabajo también. Es bastante grosso, ¿no? Hemos trabajado, por ejemplo, para Anthem, que quizá lo hayan oído nombrar, de Electronic Arts. En ese caso, eh, ayudamos a BioWare, que es una subdivisión de Electronic Arts, a finalizar un poco el juego, ¿no? Y trabajamos en todo lo que tiene que ver con la parte de telemetría del juego. Y algunas de las plataformas o servicios online que ellos tienen. Telemetría, después lo vamos a ver, es más que nada la recolección de información remota dentro de un juego, ¿sí? Que nos permite analizar a los programadores, a los producers y a toda la gente que también necesita ver un retorno de inversión sobre el juego, ciertas características de juego, ¿no? Como de repente si ustedes están jugando un juego online, bueno, se ponen a analizar cosas como qué tipo de armas tenés de preferencia, hacia dónde te moves, zonas muertas de juego, desde ese tipo de cosas, por ejemplo, todo lo que es también manejo de errores, si de repente el juego tiene un bug, que también ya vamos a ver de qué se trata, pero es básicamente una falla en el juego. Bueno, cómo recolectar información para poder solucionarlo en un parche y demás, ¿no? Pero bueno, trabajamos en eso, trabajamos en lo que es, si ustedes se fijan ahí en la diapositiva, en Frostbite, que es el motor de videojuegos propietario de Electronic Arts. Ya vamos a ver lo que es un motor de videojuegos también. Y con algunas herramientas de ese motor de videojuegos como Frosted. Y también trabajamos en lenguajes de programación, C++, C Sharp y demás, ¿no? O C Sharp. También Sí, sí, mira vos. estuvimos trabajando mucho con Warner Games en el lanzamiento de DC Legends, que es un juego mobile. Seguramente también lo hayan oído nombrar. En este caso trabajamos con un motor de videojuegos comercial como Unity y trabajamos también la parte de la interfaz del usuario y un poco lo que es la inteligencia del gameplay, que el gameplay, bueno, es básicamente lo que el usuario final ve, ¿no? O sea, el lugar donde transcurre la acción del juego. A eso se le dice gameplay. También estuvimos ayudando mucho con lo que es la optimización del rendering, ¿no? Del pintado a pantalla de lo que es los personajes y todo lo que ustedes ven, digamos, en sus televisores y demás, o en sus monitores también. Y bueno, desarrollo de shaders, que son, ya lo vamos a ver también, pero son básicamente unos programitas que corren en la placa de video que nos permiten pintar de manera más rápida los píxeles en la pantalla, ¿sí? Si me voy poniendo medio técnico, sepan escribir y decir, bueno, a ver, frena un poco, baja un cachito, que no hay ningún problema. Así vamos a tratar de hacerlo bien en criollo esto, como para que sea muy ameno para todos. Bueno, finalmente nada, también trabajamos en lo que es la parte de backend para servicios online multiplayer, ¿no? Con lenguaje de programación como Node.js, Redis y la base de datos Mongo. Franquicias deportivas, Electronic Arts, como les dije, pudimos trabajar en todos los juegos de las franquicias deportivas de Electronic Arts, lo cual fue un logro muy, 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 muy grande para nosotros. Y trabajar en frontend, backend, desarrollo de interfaz de usuario, todo lo que es Gameflow, que es, por ejemplo, cuando ustedes seleccionan menús, ¿sí? Dentro del juego, o están en el medio de una partida y ponen pausa y quieren cambiar de estrategia, o quieren cambiar, por ejemplo, en el FIFA, quieren cambiar la formación de un equipo, o quieren hacer una sustitución. Bueno, toda esa interacción con menús y demás es lo que se denomina como Gameflow, ¿no? Y también, por ejemplo, otras cosas que también ya vamos a ver. Y, por ejemplo, también trabajamos con Ubisoft, que ya también todos los conocen, ¿no? En ese caso fue un trabajo de más bajo nivel, fue un trabajo muy específico en el motor de Ubisoft, en el motor de videojuegos, que se llama Snowdrop, que obviamente no está disponible comercialmente, ¿no? Lo tienen muy, 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 muy secreto y bien guardado, al igual que Electronic Arts con Frostbite. Y aquí trabajamos más que nada en varias cosas, ¿no? Trabajamos la parte de arte, eh, que
Después vamos a hablar también de eso. Hicimos herramientas a medida para lo que es la creación y confección de interfaz de usuario, ¿sí? O sea, hicimos la herramienta que crea la herramienta para que ustedes puedan jugar al juego. Hicimos mucho de optimización de rendering dentro del motor, hicimos optimización del motor, creamos una herramienta de edición de misiones y demás. Y finalmente, para no seguir abrumándolo con toda esta presentación globantera, por decirlo de alguna forma, nosotros también hemos creado nuestros propios juegos. Específicamente para lo que es consola y demás, creamos un juego que se llama Drone Strike Force, que es un juego que fue concebido Sí, desde la base, lo ¿sí? O conozco sea, ese. hubo todo un desarrollo de preconcepto del No, juego, concepto, bosquejos, no tuvo mucha trabajamos en diversificación toda el la juego parte del ese. diseño del juego en sí, diseño de niveles y demás. Después trabajamos en todo lo que es la parte de producción, ¿no? O sea, la creación, por ejemplo, de todos los assets, de todos los elementos artísticos, ¿sí? Los props, o sea, los elementos que aparecen en pantalla, los entornos, los personajes y demás, toda la parte de programación hecha de cero. Y obviamente la postproducción, ¿no? O sea, el monitorear cómo va el juego y si hay que cambiar alguna que otra cosa y demás. En este caso, para realizar el Drone Strike Force, utilizamos otro motor de videojuegos que está comercialmente disponible, que se llama Unreal Engine. Es bastante conocido también junto con Unity. Hay como una especie de guerra santa entre los desarrolladores para ver a ver si Unity es mejor que Unreal y Unreal. Y bueno, Mm. nada, eso puede ser para otra charla. Pero en nuestro caso, bueno, desarrollamos con Unreal, utilizando un lenguaje de programación C++, utilizando también Blueprints, pero utilizamos más C++ por una cuestión de optimización de un montón de aspectos del juego. ¿Sí? Y bueno, como les dije ahí, si leen también, hicimos todo el arte 3D y la interfaz de usuario. Así que bueno, acá yo, antes de seguir en la próxima diapositiva, primero voy a tomar un poquito de agua. Los juegos de Unity por lo general están hechos Espero para... que no haya Siempre se salido apuntan muy con fuerte en el menos micrófono recursos. esa toma de agua, si no En puede ser cambio, los medio de un real desagradable. ocupan más Pero recursos de la bueno, máquina. un poco quería que piensen ustedes, antes de yo continuar, ¿qué les parece que es la diferencia entre un juego y un juguete? ¿Sí? O sea, ¿qué diferencias piensan que puede haber entre un juego y un juguete? ¿Es lo mismo? ¿Hay cosas que suman? ¿Hay cosas que permiten valorar de otra forma la experiencia de tener un juguete versus la experiencia de jugar a un juego? Bueno, ya creé demasiado misterio. Así que vamos a ir a la próxima diapositiva. Juego contra juguete. Juego versus juguete. ¿Sí? Em, Fíjense que, bueno, en este caso un poco trato de explicar, ¿no?, las diferencias. Un juguete es una herramienta para jugar, ¿sí? Si yo tengo un muñeco o si tengo un camioncito o si tengo un auto, Ujú. por lo menos eso era con lo que jugaba yo, ¿sí? Mm. Cuando era más chico no había tablets, había consolas, pero bueno, eran medias caras y nuestros padres no siempre nos dejaban jugar con la consola. Bueno, un juego en realidad ya tiene objetivos bien marcados, tiene un set de reglas bien marcados, tiene un sistema o una mecánica de juego, ¿sí? Entonces, el juguete realmente no tiene esas reglas, ¿sí? Las reglas las inventamos nosotros. Pero, ¿cuál es la diferencia también entre un juego y un juguete? Un juguete va a ser siempre una herramienta, mientras que un juego en realidad nos permite desarrollarnos, ¿sí? Desarrollar básicamente habilidades como jugador de ese juego, ¿sí? Nos permite tener un aprendizaje, nos permite ser cada vez mejores en ese juego. Entonces, hay una diferencia marcada, ¿no? Pero bueno, ustedes me dicen, eh, en tu caso, ¿por qué elegiste dedicarte y trabajar en la industria de videojuegos? Y bueno, yo les voy a dar mi visión personal, pero que creo que es válida para muchísimos de los profesionales que trabajan en esta industria, ¿no? Fíjense que ahí un poquito les estoy contando por qué decido trabajar en videojuegos, ¿no? Primero que nada, es complejo crear videojuegos, ¿sí? Ojo, esto no quiero que se sientan abrumados ni nada. O sea, me refiero a que hay muchas partes móviles
y hay mucho esfuerzo de distinto tipo de tecnologías y de distintas disciplinas para llegar a la conjunción de crear un juego, digamos, que sea balanceado. Puedo crear un juego o puedo hacer, sí, puedo agarrar un motor como Unity y crear dos cuadraditos y que los dos cuadraditos hagan rebotar otro cuadradito como si fuese una especie de Pong y ese es mi juego, ¿sí? Pero bueno, o sea, no creo que logre muchos adeptos de ese juego, entonces también hay que crear un balance y demás. En el caso de los juegos, ¿sí? En el caso tecnológico, por ejemplo, que es lo que a mí más me gusta y me apasiona, los juegos siempre están empujando las fronteras de la computación y la simulación, como yo digo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros para programar y desarrollar un juego desde lo técnico, siempre estamos tratando de exprimirle el último cachito de poder de procesamiento a la CPU y a la GPU y a cualquier dispositivo de entrada y salida, ¿sí? O sea, de donde nosotros tengamos guardada la información de los elementos que luego vamos a renderizar. Puede ser un disco rígido, puede ser un disco de estado sólido, puede ser memoria eh, volátil de muy alta velocidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Dependiendo del tipo de hardware para el que tengamos que desarrollar el juego, va a ser el tipo de trabajo que tengamos que hacer. Entonces, siempre estamos a la vanguardia y fíjense que de hecho las GPU que fueron pensadas precisamente para todo lo que es simulaciones, cálculos matemáticos que tengan que ver mucho con todo lo que es cálculo de matrices, cálculos vectoriales y demás que se usan mucho en juego, en matemática, eh, fueron concebidas con esa intención, pero fíjense que hoy día estamos utilizando GPUs para hacer mining de criptomonedas, ¿sí? ¿Y por Mm. qué? Y bueno, porque muchos de esos aspectos son límite con respecto al uso de la tecnología que nosotros necesitamos y después pueden tener varias aplicaciones, ¿sí? Otra de las cosas importantes es los juegos en sí son herramientas de aprendizaje, como les dije anteriormente, ¿no? Y en el caso de lo que es la parte tecnológica, por ejemplo, yo puedo tener una hipótesis y decir, bueno, voy a hacer que mi personaje haga esto o animarlo de tal forma o que en la física el personaje, cuando el personaje salta, haga tal o cual cosa, ¿sí? Y planteo esa hipótesis, después la programo y después veo qué tal sale, ¿sí? Y muchas veces el resultado final no es el esperado por un montonazo de variables. Entonces, ahí ya tengo una falla. Bueno, entonces empiezo a hacer ese prueba y error, decir, a ver qué, en qué fallé, en qué ajusto. Bueno, tengo que ajustar esto, o este parámetro, o aquello, o tengo que rehacer toda mi función o algoritmo que maneja toda la parte de física porque el juego funciona re lento. ¿Sí? Tengo muy pocos frames por segundo. Bueno, listo. Desde lo tecnológico. Por ejemplo, como un diseñador de juegos también puedo tener el tema de aprender fallando. Por ejemplo, un diseñador de juegos se sienta y dice, bueno, tengo un concepto para este juego, va a ser recopado, va a tener estas reglas y demás. Y en papel por ahí suena re bien, pero después cuando uno hace como un prototipo de ese juego, como un prototipo temprano, ¿sí? Después se da cuenta de repente que nada, que la verdad que ese concepto en papel estaba buenísimo, pero después cuando uno lo juega es malísimo. Es una macana total, Mm. iba a decir otra palabra, este, y la verdad que no funciona, entonces hay que volver atrás, volver a la mesa de dibujo, volver a pensarlo bien y volver a probar, ¿sí? Y de eso en los juegos hay mucho, por eso tarda tanto tiempo, ¿no? Y después lo otro que les decía, el tema de las múltiples disciplinas, que nada, o sea, hay varias que involucran a la creación de videojuegos, ¿sí? Ahora, fijémonos un poquito, ¿no? ¿Por qué los proyectos de videojuegos son tan gigantescos, ¿no? Y bueno, tiene un poco que ver, si ustedes se fijan ahí, eh, bueno, a ver un segundito que hay un poquito de, hay algunas preguntas que me están pasando, ¿sí? Bueno, una de las preguntas es, ¿cuáles fueron tus primeros pasos en la industria y cómo viviste el avance de los videojuegos hasta ahora? Esa es otra. Mis primeros pasos en la industria, yo empecé de muy chico, voy a hacerla muy cortito, y empecé con una computadora Commodore 64, luego pasé a una Uf, 128, empecé a modelo programar de más que antes. nada porque en esa época eh,
más allá de los juegos que uno podía comprar, también la computadora venía con un lenguaje llamado BASIC y empecé a probar cosas. Cuando descubrí que podía dibujar en pantalla con la computadora con unas cuantas líneas de código, ahí me empecé a volver loco, empecé a investigar. En esa época no existía internet. eh, y bueno, era cuestión de comprar libros, empezar a investigar, hacer mucha prueba y error. Mm, Y empecé de sí. esa forma, luego fui trabajando en proyectos personales, un poco como freelancer y demás, y bueno, y así es como me fui formando, ¿no? Que de eso después vamos a hablar. Y bueno, cómo viví el avance de los videojuegos hasta ahora? Y bueno, pues, creo que lo han vivido la mayoría de ustedes los últimos años. Si ustedes comparan, olvídense de yo que tengo 45, si ustedes comparan un juego de ahora versus un juego de hace 10 años o de hace 20 años, a los que les gusta hacer retro gaming, Mm, bueno, hay una diferencia abismal, pero abismal, porque el avance yo lo vivo siempre del lado de lo tecnológico, ¿no? O sea, cuando uno está trabajando en un proyecto y demás y está optimizando cosas y quiere ver que el producto terminado sea óptimo, ¿no? Desde todo punto de vista, de la jugabilidad, del balance del juego, que sea re divertido, pero que no falle y que sea lindo jugarlo, ¿no? Que los controles reaccionen bien, que la parte de lo visual sea hermoso y sea fluido, y etcétera, etcétera. Eso va cambiando y evolucionando a medida que evoluciona el hardware. Entonces es como un doble desafío. Yo siempre lo vivo del lado de que siempre estamos corriendo atrás del conejo, ¿no? O de la coneja, por decirlo de alguna forma. Eh, Porque es cierto, un proyecto puedes estar 2, 3, 4 años trabajando en un proyecto y en esos 2, 3, 4 años por ahí te cambia las reglas del juego desde lo que es el hardware porque hay un chipset nuevo y tenés que salir corriendo atrás de eso y ver si puedes aprovechar esas bondades de ese nuevo hardware. Así que yo lo he vivido por ese lado y como gamer me he dado el lujo de poder disfrutar de prácticamente los albores o el comienzo de lo que es los videojuegos ya de consolas, de como un Atari, por ejemplo, 2600, y ver cómo eso fue evolucionando hacia cosas cada vez más potentes, juegos más copados, temáticas de juegos cada vez nuevas y complejas, nada, la verdad que ha sido una evolución increíble y yo creo que va a seguir evolucionando. Los próximos pasos obviamente van a ser realidad aumentada o realidad virtual, que ya hay, pero eso va a crecer muchísimo también. Así que bueno, pero volviendo un poco a la diapositiva, si ustedes se fijan, bueno, el presupuesto para juegos grandes, ¿no? Por ejemplo, Destiny, Call of Duty, Grand Theft Auto, el 5 y demás, son juegos muy, muy Plataformas. costosos. Y ahora vamos a ver por qué son tan costosos, ¿no? Y llevan tanto tiempo de desarrollo. Puesta Por de ejemplo, si máquinas, alguno de ustedes personal de tuvo desarrollo, la posibilidad dibujo, de hacer la doblaje, precompra o comprar directamente el Cyberpunk 2077 digitalización, o sí, 2077 o demás. 2077, como le dicen en inglés. Bueno, fue un juego que se demoró un montón, tardó un montón de años en desarrollarse. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué tarda tanto, no? O sea, ¿por qué lleva tanto tiempo hacer juegos? Así que vamos a ir viendo a continuación cada uno de los roles, ¿sí? Que tienen que existir para poder crearse un videojuego y por qué son proyectos tan masivos, ¿no? Un poquito para clarificar, ¿sí? Que yo dije un juego triple A de allá y qué sé yo, y bueno, ¿qué es un juego triple A? Vamos a decirlo en términos de Lego, es como una clasificación media informal que se utiliza en los videojuegos producidos y distribuidos por una distribuidora importante o un editor importante. ¿Sí? Mm, Típicamente teniendo en cuenta mucho dinero de marketing, ¿sí? Y un desarrollo de muy alto presupuesto, equipos grandes de trabajo y demás. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ver un ¿qué poquito es cómo es eso? el proceso y cuáles son algunos de los roles, ¿no? Efectivo, Fíjense aquí en esta diapositiva, lanzamiento, voy a hacer una segunda pausita, voy a tomar un poco de agua. No se me duerman, no se me duerman. Bueno, fíjense, primero vamos a nombrar, ¿no? Todo lo que es un poco el proceso de cómo se hace un videojuego, ¿no? Hay toda una etapa que es de preproducción, ¿sí? Que es una etapa en donde se desarrolla el concepto del juego, ¿sí? Como les mostré en Drone Strike Force, ese juego que hicimos de cero. El concepto, ¿no? Entonces ahí trabajan
Los game designers, básicamente, que son los diseñadores de juego, van a ver que voy a estar usando esos términos game designer, level designer y demás en inglés, Ujú. porque en la industria de videojuegos se usa mucho más el inglés y hay algunas palabras que cuando se traducen, de hecho, bueno, uno de mis compañeros que dio la charla el día lunes, Patricio Spalati o Pato Spalati, mencionó este tema, ¿no? De que el inglés es muy importante para Sí. la industria. Y bueno, en este caso, en la etapa de preproducción, tenemos a los game designers que trabajan sobre el juego, sobre lo que es el concepto del juego y cómo quieren que se establezcan ciertas reglas y qué tipo de personajes y cuál es la idea del juego en general. Después se pasa a la etapa de diseño, donde bueno, tenemos esos bosquejos, esos conceptos y empezamos a crear niveles, empezamos a hilar un poquito más fino, ¿no? Empezamos a decir, bueno, este juego va a tener estos features o estas capacidades o estas habilidades, esta mecánica, etcétera, etcétera. Después pasamos una etapa de implementación en donde básicamente nosotros los desarrolladores decimos, bueno, a ver cómo corno desarrollamos esto, ¿sí? O sea, cómo ponemos todo esto en práctica que quieren los productores y los diseñadores del juego y cómo lo transformamos a algo que se pueda jugar, ¿sí? Viene toda la etapa de codificación, toda la etapa de creación de elementos artísticos, ¿sí? Objetos 3D, escenarios, animación de personajes, props, que son los elementos que aparecen en pantalla, y muchas cosas más. Después, una vez que está la producción hecha, bueno, el juego entra en etapa de alfa y se empieza a hacer un testeo de todo eso para ver si está todo bien, si hay errores, si no hay errores, y también si hay un balance en el juego, ¿no? O sea, si el juego es divertido para jugar o es un embole, ¿no? Porque en Mm, definitiva uno tiene que volver atrás muchas veces claro. hasta una etapa muy avanzada del juego, uno no se da cuenta que de repente hay una mecánica que realmente no funciona o empieza a tener feedback de los testers diciendo, che, la verdad que esto, perdón la palabra, la verdad que esto es una cagada. Entonces, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo mejoramos? Entonces hay que volver para atrás. Esas es algunas de las cosas que, por ejemplo, en Cyberpunk 2077 pudo haber pasado. Uf, ¿Sí? Además de que, bueno, hubo toda una cuestión asociada a cambios en el hardware eh, que les llevó más tiempo también, ¿no? Pero bueno, ese es se metieron otro tema. mucho Y una a vez que cambio de nada. terminamos de testear, en la postproducción, lanzamos el juego al mercado. Y una vez que lanzamos el juego al mercado, también lo monitoreamos y vemos, como les dije, con herramientas de telemetría, por ejemplo, o de analítica, qué tal va el juego, cuál es la preferencia de los usuarios, hay algo que podamos cambiar. Bueno, podemos poner una tienda que maneje todo lo que es reskinning, perdón, reskinning, skinning, que es todo el tema de comprar un skin, comprar algo estético para un arma, para Comprar un estética. elemento del juego o demás, que es todo lo que es Skin Economy, lanzar parches que solucionen problemas que se Mm, estén teniendo, ya sea problemas de la falla de la programación misma o problemas por ahí de la mecánica del juego, que hace que sea aburrido y demás. Y para todo esto, fíjense que ahí estoy nombrando muy por arriba algunos de los roles, ¿sí? Que se utilizan en todas estas etapas. Así que ya les estoy dando una dimensión de por qué estas megaproducciones son megaproducciones en definitiva, ¿no? Pero tenemos artistas, tenemos desarrolladores, tenemos la parte de producción, que es muy importante, tenemos los diseñadores de experiencia del usuario, que es UX Game Designer. UX significa User Experience o experiencia de usuario, Game y Level Designers, ingeniero de sonido, músicos, escritores y demás, ¿no? Y bueno, en este proceso también se terminan haciendo estimaciones de cuánta gente vas a necesitar para cada rol y en base a eso empezás a planear todo lo que es la logística, ¿no? Las dependencias, las tareas, los costos, las fechas, cada feature que vas a incluir, si a nivel de empresa te va a devolver dinero o no y demás. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de algunos de los roles, ¿no? Fíjense que en esta diapositiva estoy tirándoles algunas de las cosas, digamos, de que nombré anteriormente, ¿no? Tenemos parte de programación, tenemos parte de arte, tenemos parte de diseño, de level designer, ¿no? Ahí creando un nivel, tenemos testers, tenemos un músico y demás, ¿no? Pero vamos a hablar específicamente de, por ejemplo, cada uno de esos roles, ¿no? El producer, ahora lo vamos a ver a continuación, que trabaja, trabaja en el concepto del juego, el productor, junto con los game designers, con los level designers, y bueno, para ver qué puede funcionar
ser más popular, entre comillas, y que no, ¿no? Un game designer, por ejemplo, diseña reglas y mecánicas que hacen al juego, un level designer diseña los niveles, ¿sí? A partir de esas mecánicas y reglas del juego, el programador programa, el artista crea objetos 3D o crea paisajes o crea conceptos o bocetos de algo para después plasmarlo en un objeto 3D, tener los músicos, los guionistas, como dije, actores muchas veces para todo lo que es motion capture, ¿sí? Los grandes juegos AAA en general no se utiliza más la animación tradicional en donde uno los movimientos los va creando uno, sino directamente se captura. Como ustedes seguramente sabrán, ya es una técnica bastante conocida y concebida, se capturan los movimientos de quienes están en pantalla a través de motion capture y, digamos, lo hacen los mismos actores muchas veces que trabajan sobre las voces que finalmente oímos en el juego, así coincide todo. Y bueno, y los testers y demás, ¿no? Pero bueno, vayamos específicamente a lo que es la producción. El equipo de producto no solamente hace todo eso que yo les mencioné, ¿no? De trabajar en el concepto del juego, de coordinar entre el game designer y level designer, sino trabaja en la parte dura del juego también, ¿no? Que es que, bueno, que cada una de las cosas que ponemos en el juego tenga un retorno de inversión, ¿no? O sea, le sirva también a la compañía que está poniendo el dinero para crear el juego. Que gane dinero, porque en definitiva las compañías tienen que ganar dinero. Sí, Entonces, un poco se ocupa de esa parte dura, ¿no? La parte de la logística, la definición de los entregables, cuando nosotros tenemos todas estas funciones que tiene que hacer el juego. Bueno, hay que planificarlas, cuándo la vamos a hacer, cuándo van a estar listas, cuánto costo de hombre va a tener, horas hombre, de programación, de desarrollo, de testeo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas aburridas que no nos gusta a ninguna de nosotros. El análisis del negocio, ¿no? También trabaja en lo que es, como ustedes pueden ver, en el scripting del gameplay, ¿no? O el guión del juego, pero por supuesto, obviamente también tiene que ver responsabilidades una vez que se lanza el juego, bueno, de hacer un follow-up o un seguimiento del juego para ver a ver cómo anduvo, ¿no? Y demás. Y también, bueno, acá un poquito les muestro por alguna razón. A ver, vamos a ver. Ahora sí, ahí me gusta más. Si ustedes se fijan, bueno, hablando de diseño de juegos, ahí tienen una foto del gran Shigeru Miyamoto, que es nada más ni nada menos que un diseñador de juegos muy famoso, si no lo conocen. Es básicamente el creador de Donkey Kong, Mario, la leyenda de Zelda, Legend of Zelda, de Star Fox, entre otros. Así que bueno, ahí tienen un poquito de todo lo que es que hacen los diseñadores de juegos, ¿no? Desde lo que es la mecánica, el diseño de niveles y demás, hasta quizá incluso cómo se va a mover el personaje o cómo va a interactuar con el mundo que lo rodea. Eh, Vayamos al rol de arte, ¿sí? Que si ustedes se fijan, bueno, en lo que es la creación de arte para un videojuego, hay varias etapas, ¿no? Está la etapa de concepto o boceto, en donde se empiezan a crear los primeros personajes y las primeras nociones a partir de lo que el creador de videojuego, el diseñador de videojuego o el productor nos dice. Una vez que tenemos los bocetos y tenemos bien definido todo, se hace un modelado de los objetos, ¿sí? De los personajes, de los elementos, del mundo, ¿no? Y todo eso se hace normalmente con muy alta calidad, ¿sí? Para observar, digamos, que todo esté correcto. Eso siempre suele traer disputas con los programadores porque cuanto más alta es la calidad de un objeto 3D, más cuesta a nivel de procesamiento. Entonces, claro. más le cuesta al programador hacer que eso fluya, digamos, en el motor de videojuegos que esté Cuando trabajando. requieren más RAM. Y bueno, luego se optimizan esas piezas, se optimiza el modelado, se agregan texturas, polígonos y demás. Polígonos, ¿sí? Repaso de matemática, bueno, que es básicamente se trabaja siempre con polígonos porque es una figura geométrica que nos permite definir un plano, ¿sí? O sea, está limitada por tres o más rectas y demás, bueno, no me quiero poner en matemático, pero nos permite trabajar los gráficos de esa forma, es la forma más óptima para hacer cálculos que nos permitan generar gráficos. Y después de hacer la optimización, bueno, se trabaja obviamente en lo que es el, lo que es la animación
del personaje, ¿no? Hacer todo el rigging, o sea, crear un esqueleto para ver a ver cómo se mueve el personaje, si es que lo estamos creando de cero y no tenemos motion capture. Y una vez que tenemos eso, de repente poner todas las capas encima, ¿sí? Y ver cómo todas esas partes interactúan. Una vez que tenemos el esqueleto, bueno, le metemos los músculos arriba de eso y vemos a ver cómo torsionan y cómo se mueven y si mueven de forma natural y demás. Y, por ejemplo, eso es un juego 3D. En un juego 2D, tranquilamente podemos pedirle al equipo de arte que haga los fotogramas de una animación, como se Claro. hacían antes, a través de un sprite sheet o algo similar, Consume que eso menos también se recursos. sigue haciendo, ¿sí? Pero vayamos a otro aspecto La que tiene que arquitectura ver del juego. precisamente con la programación. Acá, si se fijan en esta pantalla, seguramente conocen un poco este juego. Hay muchas cosas dando vueltas para que ustedes vean este producto final donde hay jugadores, hay una pelota, están corriendo, están animándose, hay un HUD, ¿sí? O Heads Up Display, como se le dice, que nos muestra la posición de todos los jugadores en la cancha. Hay información de interfaz de usuario que nos muestra cuál es el jugador que tiene la pelota, un temporizador y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, para que esto suceda, los programadores tenemos que crear un motor de videojuegos que maneje un montón de capas como las que estamos viendo aquí, que tienen que ver con la interfaz de usuario, por un lado, la entrada, o sea, cuando yo muevo el joystick o muevo el controller, que me tome los inputs, ¿sí? Si de repente apreté la X para que me patee la pelota, hay algún sistema que tiene que estar leyendo esa información que viene de la consola o de la PC o de donde sea que ustedes estén jugando, ¿no? O del teléfono a través del touch, ¿no? Después hay toda una parte de gameplay que ya lo habíamos mencionado, una parte que maneja, un sistema que maneja la física, o sea, cómo tiene que rebotar la pelota, cuando alguien le pega la pelota, cuánto tiene que salir despedida en base a ciertas condiciones, cómo corren los jugadores, un jugador pega un salto y salta al infinito, o hay una atracción gravitatoria que lo vuelve a llevar al suelo en la cancha. Cuando se tira un jugador, cuando se tira un arquero, todas esas cosas las tiene que tener en cuenta el motor de física, ¿no? Para que parezcan reales. Una parte de inteligencia artificial, como lo están viendo ahí, que maneja toda la inteligencia de cómo se mueven los distintos jugadores que no estoy controlando yo, ¿sí? Y cómo van aprendiendo y cómo el juego va evolucionando con distintas prácticas y demás, y con distintos jugadores. La parte de networking, sí, o sea, de redes, en donde ustedes están jugando online contra otros jugadores. Bueno, un poquito eso, ¿no? Un poquito cómo manejar todas esas idas y venidas de mensajes entre una computadora y otra para que se puedan hablar y una persona con la que yo estoy jugando en contra, que está en China y yo estoy acá en Argentina, y bueno, ¿cómo corno hago para que él sepa exactamente la posición de mis jugadores y lo que yo estoy haciendo con el controlador y demás, ¿no? Que es todo un sistema muy complejo también. Big Data, toda la parte de pintar un gráfico y demás. Todo eso lo maneja un motor de videojuegos, ¿sí? Que es, si ustedes se fijan acá en esta diapositiva, que es bastante compleja y les aseguro que Muy no está complicado completa, para porque no estudiar. me entraba en pantalla, pero hay más capas para lo que es un motor de videojuegos. Es básicamente una serie de sistemas de software, ¿sí? Que permiten la creación y el funcionamiento de un videojuego, ¿no? Son distintas capas o sistemas que manejan distintos aspectos que nos van a permitir crear un videojuego, ¿sí? Entonces, así como este motor de videojuegos lo podemos hacer in-house o podemos hacer que sea propio, como normalmente lo hacen las grandes empresas como Electronic Arts, Ubisoft y demás, también existen otros motores que son Es muy comerciales y que flexible. están disponibles para que cuando yo quiero hacer un juego, por ejemplo, no tengo que estar programando un motor de videojuego de cero que tarda años y años y años de elaboración, ¿no? Ya tengo todos estos motores que algunos de esos seguramente ustedes los conocen, como Unreal, como Unity. Tenemos un motor argentino, bueno, es un motor que crearon dos argentinos que se llama Godot, que lo tenemos ahí arriba a la derecha. Tenemos Cocos 2DX. Hay un montonazo de motores que uno puede usar para simplificarle la vida a quien quiere crear un juego, ¿sí? Ya sea utilizando programación, si uno es programador, como, por ejemplo, herramientas visuales que requieran muy poca programación y que de repente un game designer o un level designer pueda crear algo, por ejemplo, con Unreal, a través de una herramienta que se llama Blueprints,
arrastrando y haciendo copy-paste de ciertas propiedades y de ciertas cosas que ya vamos a ver, y con eso crear un juego, ¿sí? Ahora, por ejemplo, vayamos a Unreal. Unreal tiene este tipo de interfaz, ¿sí? Tiene una interfaz drag and drop que pueden arrastrar objetos, pueden cambiarle las propiedades, pueden activar, por ejemplo, para un objeto física, cómo incide la luz en ese objeto, cómo incide la luz en el entorno. Pueden hacer todo lo que ustedes quieran, básicamente, que ven en un juego comercial potente. Y lo bueno es que todas estas... estos motores de videojuegos por lo general tienen la capacidad de compilar el juego o de empaquetar el juego, por decirlo de alguna forma, para que corra en un montón de plataformas distintas. ¿Sí? Puede correr en consola, puede correr en PC y demás. Así que también nos ahorra el trabajo por ese lado, ¿no? Puede correr en teléfonos, en lo que nosotros queramos. ¿Sí? Y bueno, hablando de Unreal, algunos de los juegos que se crearon con Unreal, con este motor comercial, son algunos de los que listo a continuación. También tenemos, hay muchos otros, ¿no? Por ejemplo, mi favorito es XCOM, la serie de XCOM, XCOM 2, por ejemplo, fue creado usando Unreal también. Tenemos otros motores, como les dije, Unity 3D también es muy popular, Unity, para los amigos. Fíjense que es una interfaz bastante similar. En general, todos los motores comparten una interfaz o un entorno de desarrollo similar. Y algunos de los juegos que se crearon con Unity, como por ejemplo Escape from Tarkov y Cuphead, que es un juego hermoso y estéticamente bellísimo, bueno, fue creado con Unity. Tenemos Frostbite, que es otro motor de videojuegos, pero este es un motor propietario, este es el motor de Electronic Arts, ¿sí? Fíjense que aún así siendo un motor propietario, no hay mucha diferencia con respecto un poco a cómo está organizada el entorno o la interfaz de usuario para trabajar con ese motor, ¿no? Algunos de los juegos que se hicieron con este motor, Battlefield, bueno, Plants vs. Zombies, FIFA, también Madden, por ejemplo, el juego en el que yo trabajé de fútbol americano, está hecho con ese motor. Otros motores también, por ejemplo, propietarios pueden ser el Snowdrop, que es el motor de Ubisoft. Y algunos de los juegos que se han creado, no puedo poner muchas imágenes de ese motor porque es bastante restringido el tema y Ubisoft es bastante particular con lo que es compartir imágenes y demás, ¿no? Pero bueno, otros de los juegos que se han creado con ese motor, ahí los tienen. Mario Rabbids es un juegazo también, así que si pueden, jueguenlo porque es fantástico, fantástico. Pero bueno, así como estos juegos, también Far Cry, hay un montón de otros juegos de Ubisoft que se han creado con este motor Snowdrop. Y finalmente, bueno, hablando en argentino, bien alto, el motor Godot que les comentaba, que es un motor que también tiene soporte para un montón de cosas, soporte para scripting con C#, tiene un lenguaje de scripting propio, se han hecho varios juegos con este motor, ¿no? City Game, el Game Studio, que a mí me encanta, RPG in a Box, Doc Mendoza Pizza Boy, que es un juego brasilero también muy conocido, y bueno, finalmente, para redondear un poco, hay varias cosas, ¿no? Que uno puede encarar y estudiar dependiendo de la disciplina que quiere realizar, ¿no? Si uno es programador, bueno, hay muchos lenguajes de programación que uno puede estudiar y abastecerse. Mayormente C++ es un lenguaje que, por eso lo puse primero, es un lenguaje que se utiliza muchísimo en la industria, porque es como el más potente y el más dúctil para poder hablar con el hardware. Podemos pensar en trabajar en agarrar cualquiera de estos motores comerciales y empezar a hacer un jueguito o algo muy, muy sencillo con tutoriales en YouTube y demás que ya vamos a hablar. Después podemos dedicarnos al equipo de producción, a lo que es ser un creador de juegos, ¿sí? No necesariamente tener que programarlo, pero de repente crear el juego en nuestra cabeza y plasmarlo en papel para que alguien más después lo programe. Podemos trabajar en el equipo de arte como artista 2D, como artista 3D, como iluminador, como creador o bosquejador o creador de conceptos. Podemos trabajar como testers y demás. Y bueno, a ver, un poquito para finalizar, hay un montón de formas que ustedes pueden utilizar para empezar a capacitarse, ¿no? Lo primero y principal es tener motivación, es
querer que la creación de videojuegos sea tu vocación, ¿sí? Querer hacer videojuegos. Algo bueno, por ejemplo, sería empezarse a anotarse en lo que es game jams, que básicamente son encuentros que se hacen en un lugar, por ejemplo, durante un fin de semana y alguien habla sobre una temática de un juego que se tiene que realizar y bueno, y entonces todos nos ponemos a hacer ese juego, uno de repente hace las veces de diseñador de juego, otro de artista, otro de programador, otro de músico o de el que hace los efectos de sonido y demás, y todos con la misma motivación. Ujú. Por ejemplo, ese es un aspecto. Otro aspecto que podrían hacer, que también ahí lo menciono, es pueden hacer modding, ¿sí? Pueden de repente agarrar un Counter-Strike y decir, bueno, yo quiero crear mi propia arma Mm, y hay herramientas para hacerlo. Y bueno, a ver, y quiero probarla después en el juego y ver cómo le importo. O A mí quiero me gustaría diseñar un nivel bajarme en un determinado 40.000, pero juego. con el motor le meto el Hay slug. mucha gente que empezó de esa Con forma 6 personajes y diferentes a elegir. terminó metiéndose en la programación o en otros aspectos de videojuegos. Eh, También en lo que es programación, como ya les mencioné, estaría bueno que estudien C++ o C Sharp o algún lenguaje de .NET y que empiecen a jugar mucho con estos motores de videojuegos comerciales que les mencioné y que también les mencioné que hay muchísimos tutoriales, una cantidad enorme de tutoriales, gracias a Dios, en YouTube que pueden ver y que pueden seguir y mismo en las páginas oficiales de estos videojuegos hay mucho, mucho material para que vayan metiéndose. Lo más importante es en el caso de que quieran ponerse a programar videojuegos, es este prueba y error que yo les dije, ¿sí? O sea, métanse, pónganse a programar, pónganse un objetivo chico y cúmplanlo, equivóquense, vuelvan a probar, no se queden con Ujú, el tutorial, digamos, mójense las manos y empiecen, ¿sí? ujú. Em, Hay mucho material de estudio, Lectura de muchos base. libros, muchas Real cosas. Si punto ustedes uno, quieren, yo les puedo pasar cosas. lectura de base. Seguramente, no sé si Base. Fergie después les va a dejar mis referencias. Si no, yo puedo compartírsela y se las va a compartir a ustedes Ah, eso sí. en el canal de YouTube, seguramente a través de la descripción o algo, pero pueden contactarme sin ningún problema. Em, bueno, Mm, lo otro es, Reales ahora por estoy el viendo que ahí me Nightlife. están mandando algunas Y preguntas, a ahora yo voy a Frostbite, contestarlas, Tabletop. ¿sí? Em, Como les dije, tienen muchas referencias de lo Versión que de son las utilidad. páginas oficiales de todos Code estos Engine. motores, de repente de herramientas como Blender, que es para hacer arte 3D, que son gratuitas y demás. Y ahora sí, nos Ujú. vamos a ir a la sección de preguntas y vamos a ocuparnos de algunas de las preguntitas que ya me ha estado A mandando ver. Fergie. Así que vamos a ver, vamos a ver, a ver. Estuvieron bastante. Bueno, ¿cuántas personas se necesitan para desarrollar un juego? Dependiendo del número de personas que tengas, ¿tu juego será mejor? A ver, No, depende mucho del no tipo de depende. juego que uno esté desarrollando, ¿no? O sea, si es un juego altamente guionado, Hay en donde juegazos yo que quiero, por se han ejemplo, hecho con dos que personas o sea un tres. juego muy basado en un guión, o que de Otros repente con uno tenga una solo. música espectacular, o que de repente sea un juego de mundo abierto, ¿sí? Va a depender de un montón de factores, de cuánto quiere que dure el juego. em, Tiene mucho que ver con el tipo de juego que uno quiere crear, ¿sí? Puede ser un equipo de una persona que haga todo, como sucede mucho con los juegos indie, en donde Sí. tenés un desarrollador que hace el arte, que hace la música o demás, o puede Ujú. ser equipos de 1500 personas, como por ejemplo ocurre en juegos de AAA, Mm, ¿sí? Así que depende mucho del objetivo tuyo. ¿Puede una persona hacer un juego? Tranquilamente. Yo he hecho muchos mm. juegos, no han tenido éxito comercial, Indie Pixel 2D. pero he tenido muchos juegos que han sabido disfrutar mis amigos y demás, y bueno, los he hecho yo de cabo a rabo, ¿no? Y dependiendo del número de personas que tenga, si mi juego va a ser mejor o no, no. El juego va a ser bueno siempre y cuando sea divertido, esa es la única premisa, ¿sí? O sea, siempre y cuando por ejemplo, a mí me gustan juegos de estrategia, entonces yo voy a estar buscando un juego que me represente un desafío, siempre, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay gente que no le gustan juegos de estrategia porque el desafío no le interesa, les interesa relajarse en ese momento libre que tienen, entonces es un juego que es Mm, simplemente tocar ítems en la pantalla, ¿no? O de repente ponerse a construir cosas. No, la mayor cantidad de personas no garantizan el éxito de un juego. Hay un montonazo de historial de juegos muy grandes que se invirtió muchísimo dinero y terminan siendo un fracaso comercial y terminan siendo muy malos juegos. Y Cyberpunk. puedo nombrar unos cuantos de eso, pero no lo voy a hacer. Otra pregunta que me han hecho es,
¿Qué tienen esos motores propietarios que los comerciales no tienen? Es una muy, muy buena pregunta. Voy a tomar un poquito de agua y ya les contesto. Bueno, los motores propietarios en general se crean con un fin específico, ¿sí? En general no existe un motor genérico que nos sirva para crear juegos de géneros variados. Ujú. Normalmente un motor se crea, por ejemplo, quiero hacer una serie de juegos que son shooters, ¿sí? En primera persona. Bueno, entonces voy a crear un motor que maneje ciertos aspectos de ese juego de forma óptima. ¿Sí? Todo lo que es, por ejemplo, la creación de elementos 3D, todo lo que es el culling y manejo de Frustum y manejo de Tessellation y ciertas cosas que son específicas para la computación gráfica, que maneje ciertas cosas que hagan que, si yo estoy creando juegos que son shooters, sea óptimo para eso. ¿Sí? Después se puede llegar a agrandar, pero en general la mayoría de los motores no comerciales han sido creados de esa forma y después se fueron expandiendo, que no es lo ideal, pero bueno, es difícil hacer un motor de videojuegos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que al nosotros poder trabajar en ese motor y no depender de un motor comercial, primero podemos mejorar y sacarle el jugo al máximo Mm. de donde sea que vayamos a liberar ese juego, ¿sí? Por Aprovechar los ejemplo, un recursos juego que me viene a la disponibles. mente es Crash Bandicoot, que no sé, para los que se acuerden, por ahí son todos muy Sí, jóvenes, pero bueno, fue un juego que se sí, sí desarrolló parece. para la consola PlayStation, la primera de todas, y Claro. que fue un juego que el motor de la gente del estudio que lo hizo, que ahora no sé por qué ahora no me viene a la mente, es un estudio conocidísimo, que es el mismo que hizo Uncharted, pero no me viene a la mente el nombre, me van a matar. Bueno, la gente que hizo ese motor para poder hacer ese juego en la PlayStation 1 mejoró un montón de cosas que los mismos técnicos o los mismos desarrolladores de Sony no habían podido hacer. Entonces, te permite ese tipo de manejo, un motor propietario. O sea, te permite optimizar al máximo lo que vos quieras optimizar, mientras que un motor comercial es como un paquete que te permite hacer cualquier tipo de juego, pero a la vez no es, te da buenas herramientas y te da buen Naughty rendimiento y Dog, buena quizás, optimización, es el nombre de pero en general, del ¿sí? estudio. Cuando uno lo presiona en ciertos aspectos, hace un poco de agua, ¿sí? Se tiene que meter más profundamente. Si uno tiene el tiempo y la plata para hacer un motor de videojuegos propio y es una empresa que sabe que lo va a aprovechar y hace un motor de videojuegos propio. Si uno no tiene esa plata o quiere poner un juego enseguida en el mercado o desarrollarlo rápidamente, utiliza estos motores comerciales. Hay otra pregunta, otras series de preguntas, que es, por ejemplo, dónde estudié, qué estudié y cuánto tiempo me tomó. Bueno, mi formación es bastante variada. Hubo mucho de autodidacta. ¿Sí? Al Mm. principio, como les dije, yo empecé de los 12 años a programar en Basic y en Assembler de la Commodore. Suena así como muy, wow, qué grosso. No, Mm. he hecho cada macana en la Commodore increíble, así que por eso les digo que lo mejor es arremangarse siempre y empezar a probar y a equivocarse y a meterse de vuelta y a insultar al hardware y después que tu hardware sea el mejor amigo tuyo y demás. Empecé de esa forma, como autodidacta, leyendo libros, buscando información. No teníamos la ventaja de tener internet en ese momento, entonces era Claro. ahorrar para Monolibro. comprar un libro determinado, meterme en algún foro de QLink, que era como una especie de antecesor de Internet, y buscar información ahí y demás. Y después estudié la carrera de Ingeniería en Sistemas o Licenciatura en Sistemas. Ujú. Y a la par, mientras yo iba trabajando en otros aspectos de información, de tecnología de la información, yo iba haciendo mis propios juegos, iba creando mis propios motores, iba trabajando en lenguajes de programación, me daba la cabeza contra la pared un montón de veces. Después empecé a hacer trabajo freelancer para ciertos estudios, optimización de ciertas partes de un motor de videojuegos y demás. Y después, bueno, específicamente, mientras hacía todo eso por mi cuenta, entré a trabajar a Globant hace 4 años, ya para estudios mayores y ya en calidad de director tecnológico, ¿no? Pero hoy día, si ustedes se quieren dedicar
hay muchísima información y como les digo, si después si después Fergie comparte mi email o alguno de mis datos, yo les puedo dar como una guía, digamos, de qué es lo que necesitan estudiar dependiendo de qué tipo de cosa requieran o les guste más, ¿no? Puedo por ahí guiarlos mejor del lado de lo que es la programación, no tanto como en diseño o en arte, algo sé, pero no es mi especialidad, ¿no? Me ha tomado, digamos, como lo mío es muy específico, me tomó varios años, ¿sí? Aprender, pero de vuelta, eso no quiere decir que si uno quiere empezar a hacer videojuegos tenga que estar estudiando 20 años o 10 años o 15 años Mm, como programador, ¿sí? Uno puede tener 6 meses de programador y ya tener hecho un videojuego y puede ser un éxito. Entonces, sí, quién nunca sabe. se desanimen, ¿sí? Es simplemente lo que a uno más le guste. A mí lo que más me gusta son los desafíos tecnológicos, ¿sí? Me inspiran, me gusta darme la cabeza contra la pared y decir, pucha, ¿por qué no puedo resolver esto? Y ponerme a estudiar todo lo que rodea ese problema y ver si alguien más lo resolvió y ver si puedo utilizar eso que alguien más resolvió y mejorarlo. Pero ese soy yo, ¿sí? Por eso no se frustren con esas cosas. Em, yo ahora le voy a pasar, déjeme un segundito, que después Fergie ya me confirmó que va a estar publicando mi email para los que quieran preguntarme Eh, este, cosas o por ahí tener una guía de estudio o ver qué estudian primero, porque es muy, muy, muy abarcativo el mundo de los videojuegos, obviamente. ujú. También otra cosa que les quería comentar. Bueno, primero darles las gracias. No sé, Fergie, si hay más preguntas, las puedo contestar con gusto. Si no, mientras tanto, les voy comentando para no... Bueno, perfecto, perfecto. Les voy comentando. Primero, darles las gracias, como les decía. Espero que les haya servido, eh, ya sea como Oh, ya terminó. inspiración o un poco para contarles, bueno, cómo fue mi experiencia. Siéntanse libres de contactarme. Y otra cosa que les quería comentar es que también en el estudio de gaming de Globant Ujú. tenemos un podcast, que bueno, yo estoy a cargo Gamesglobal.com. del podcast. eh, Pobre los locutores, me quieren matar, pero bueno, hago las veces de locutor del podcast y es un podcast que se llama Gamificados, que ahí lo pueden ver, y en donde hablamos de todo lo que es la industria de videojuegos, creación de videojuegos. Invito distintas personas de distintos roles dentro de lo que es la creación de videojuegos para hablar, para contar sus experiencias, para saber cómo se formaron, para saber cuáles son sus juegos preferidos, sus proyectos preferidos. Y es toda información muy rica que para la persona que quiere por ahí involucrarse en este maravilloso mundo o industria de los videojuegos, puede hacerlo. Así que bueno, más que nada eso, de vuelta agradecerles, espero no se hayan dormido y Bueno, se acabó yo las ahora voy a clases. estar En la última clase. mandándole el... Bueno, perfecto. Acá me dicen por la cucaracha que no es cucaracha que tengo que mandar un mail. Así que ahora voy a mandarlo. Les agradezco de vuelta. Bueno, Y bueno, estoy a sus órdenes. Denme un segundito que mando eso. a ver. Bueno, y perfecto. Fergie, no sé si eh, hay alguna pregunta más o si ya directamente concluimos. Bueno, cómo no. Bueno, Perfecto. Bueno, una última pregunta y ya pueden ir a cenar los que cenan temprano. Em, la pregunta es, ¿qué es lo que hace a un juego tan adictivo? Oh, esa es más una pregunta para por ahí un diseñador, ¿no? Yo soy más claro. cuadrado en ese sentido, pero hay varias cosas y depende mucho de cada persona qué es lo que le guste más, ¿no? O sea, creo que un juego lo que más tiene que tener es un cierto balance, ¿sí? Mm, Por ejemplo, un balance entre lo que represente un desafío, por ejemplo, si yo tengo que conquistar o pasar un determinado nivel, y que ese balance haga que yo quiera, por ejemplo, si estoy jugando y me matan, ¿sí? En un platformer o en un juego de plataformas, bueno, que tenga que intentar 2 o 3 veces más y por ahí ganar ese nivel ujú. y que exista un balance entre lo difícil que es jugar a ese nivel y la satisfacción que me da cuando lo consigo hacer.
Dark ¿sí? Souls. Creo que un juego adictivo, lo más importante que tiene que tener es eso, es un buen balance entre la frustración del jugador, em, el intento, la alegría de ganar ese o de conquistar eso que estamos buscando dentro del juego, de resolver el problema básicamente, porque somos resolvedores de problemas, o mismo, dependiendo del tipo del juego, puede ser que un juego sea adictivo porque de repente es hiper sencillo, pero nos pone en un estado de relajación total. Hay un montón Ujú. de juegos de ese estilo. Entonces, básicamente, lo que sea que funcione para el tipo de persona que juega un determinado tipo de juegos. Por eso es que hay tantos tipos de juegos distintos, ¿no? Entonces, cada uno ataca una determinada parte de la personalidad de una determinada persona. Entonces, es por eso que es tan difícil también hacer un juego que sea exitoso y que sea adictivo y que pegue, ¿no? Porque si ustedes se fijan en el mercado, hay muchísimos juegos, está inundado por todos lados y hay muy pocos que llegan a ser famosos más allá de los que tienen mucho marketing. Hay muchos juegos indies que por el boca a boca han triunfado y han sido juegazos y han tenido mérito propio por eso. Entonces, que un juego sea tan adictivo para mí tiene que ver con el balance, ¿sí? El balance de todas las cosas que ya les mencioné. Ok, listo. Bueno, muy bien, perfecto. Bueno, nuevamente, ahora sí me despido. De acuerdo. Los dejo ir tranquilos. Espero que les haya resultado útil esta charla, que les haya Sí, gustado. así es. Y les dejo un cariño grande a todos. Y como ya saben, no se frustren. Ese es el mensaje final que quiero dejarles. Sea lo que sea que encaren dentro de la industria de videojuegos, métanle pata, estudien, prepárense. Hay muchísima gente que los va a ayudar en el camino. Hay mucha gente que sabe lo difícil que es en un momento donde uno por ahí se frustra o hay muchas cosas por aprender o uno falla en algo, demás. La industria dentro de todo es bastante chica, Sí. pero el corazón es muy grande y sobre todo todos los que trabajamos en la industria de videojuegos tenemos un poco esa filosofía de ayudar a los que recién empiezan o a los que recién se inician, así que van a encontrar mucho soporte de ese estilo también. Así que bueno, nuevamente un abrazo para todos y todas y bueno, espero verlos Ujú. en algún proyecto y que podamos trabajar juntos. Adiós. Chao.